Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para sus compañeros y para todos los oyentes a esta hora. Bueno, usted me perdona, pero los franceses tienen un dicho que se hace extensivo a muchas situaciones cuando alguien escandaliza a toda una comunidad bastante hipócrita que se deja escandalizar. En francés se dice épater les bourgeois, que quiere decir como asombrar a los burgueses. Entonces hay gente que incurre en eso, en un acto de épater les bourgeois. Entonces parece que usted ha asombrado y molestado y mortificado a mucha gente porque ha sacado unas vallas, o será que no la hemos visto las vallas que usted ha sacado diciendo que alguien tendrá compasión y piedad con las víctimas en Colombia, porque lo que tenemos es una JEP dedicada a favorecer a los victimarios y de las víctimas nadie se ocupa. ¿Cómo es esto, senadora? ¿Cuál es su intención y por qué cree usted haber escandalizado tanto este cotarro político y de publicistas y de periódicos santistas? ¿Por qué? Yo creo, primero, doctor Fernando, que Schopenhauer lo describía, la verdad siempre pasa por 3 etapas. En la primera la ridiculizan, en la segunda pasa por una virulenta oposición y en la tercera se asume como si fuera una cosa obvia. Yo espero que más temprano que tarde lleguemos a esa tercera etapa. Las vallas lo único que dicen es, ¿y tú de qué lado estás? Víctimas, no JEP, abajo, victimarios JEP. Este es el debate de fondo, doctor Fernández, y es, nosotros hoy tenemos un tribunal que es la JEP, diseñado por la FARC, en cuyos magistrados, elección de magistrados participó la FARC, que ya tiene varias personas imputadas en la Fiscalía por obstrucción a la justicia y por tratar de favorecer a miembros de la FARC, donde además hay denuncias de un carrusel de la contratación, donde también hemos visto escándalos porque los miembros de la FARC comparecen a puertas cerradas sin permitir a las víctimas siquiera entrar, mientras nuestras fuerzas militares y de policía son audiencias abiertas con transmisión y con las víctimas allí. En fin, una entre comillas justicia diseñada para dar impunidad a los victimarios. Del otro lado están solas las víctimas. Yo creo, doctor Fernando, que ese es el tema de fondo. Ese es el debate que tiene que dar Colombia. Es nosotros de qué lado nos vamos a poner. ¿Del lado de la impunidad, del lado de Timochenko, del lado de Romaña? ¿O nos vamos a poner del lado de la justicia, de las niñas de Rosa Blanca, de los miles de pequeñitos que fueron arrebatados a sus familias y fueron abusados? Esa es la pregunta de fondo. Esa es la pregunta de fondo. ¿Usted ha sabido de alguna víctima en Colombia que haya sido indemnizada después de todo este escándalo, después de todo este pregonar, que se trata de un proceso de paz hecho desde la perspectiva de las víctimas? ¿Usted conoce alguna indemnizada? No, doctor Fernando, aquí hay un agravante. Las víctimas en el discurso siempre dijeron que iban a ser el centro y eso no es cierto. Las víctimas han sido revictimizadas y humilladas en este proceso. Según la Fiscalía, en el Departamento de Activos, finalmente la FARC solo ha entregado el 2.5 de sus bienes ilícitamente adquiridos. Usted lo denunció a lo largo de la negociación de La Habana y en el proceso. Si no obligamos a la FARC a entregar hasta el último bien ilícitamente adquirido, este proceso se convierte en el lavado de activos más grande en la historia de Colombia y las víctimas siguen allí sin reparar. Es que por eso el presidente Norabuena objetó la ley estatutaria de la JEP, porque nosotros tenemos que garantizar que con los bienes de la FARC las víctimas sean reparadas, pero ¿cómo así que estos señores que se han dedicado a traficar droga, extorsionar y a secuestrar mantengan todos sus bienes? Y entonces las víctimas, ¿para cuándo? ¿O vamos a hacer el resto de colombianos que también hemos sido víctimas los que reparemos a las víctimas? ¿Y la FARC qué? Senadora, ¿usted me permite hacerle una listica breve de algunos acontecimientos? Y me disculpa, pues porque este espacio es suyo y no mío, pero yo le voy a hablar de estas cosas. 3 soldaditos nuestros, de nuestro corazón, asesinados en un campo minado en Tumaco.
6 atentados terroristas en la zona del Cauca, donde están apostadas las FARC, como las hemos visto en videos. Allá vimos a Catatumbo y allá vimos a un gran amigo de las FARC, al señor Petro, haciendo proselitismo. 6 atentados terroristas. Mucho más cerca a su tierra, en el departamento de Córdoba, lo que está pasando con la gente de Puerto Libertador, desplazada, humillada, asesinada, han asesinado, bueno, desaparecieron 3 hombrecitos que lo que estaban haciendo era tratando de buscar alternativas de vida que no fuera la coca. Ya aparecieron 2 cadáveres torturados. Y esto sigue la lista. En el Catatumbo, los niños no pueden ir a las escuelas porque están sembrados de minas antipersona los lugares por donde deben pasar para llegar a la escuela. En el Chocó se están muriendo los niños de malaria porque los bandidos narcotraficantes no les dejan entrar auxilios médicos. Y entonces siga usted la lista. Por donde quiera, usted no ve sino tragedia, dolor y sangre. Y yo me permito preguntar, ¿esta es la paz de la que hablan los que firmaron el acuerdo en La Habana? ¿No es que era para darnos la paz? Y uno le pasa revista a los acontecimientos de Colombia de las últimas horas y dice, esto no puede ser. Se me olvidaba, los 4 infantes de Marina desaparecidos en Buenaventura, y desaparecidos se quedaron y no se sabe nada de ellos. Están buscando y han aparecido cadáveres de más personas. Esto por todas partes son cadáveres, desolación. Van las niñas de la Corporación Rosa Blanca y allá en el Congreso de la República, con un valor inaudito, le dicen a un bandido como el Lozada, el tal Tornillo ese, le dicen, usted violaba a las niñas y a los niños que eran capturados. Y no pasa absolutamente nada, sino que estamos esperando penas alternativas. ¿Saben los colombianos qué son las penas alternativas, sino impunidad total para estos criminales mientras Colombia sigue en un charco de sangre y dominada por la coca? Así es, doctor Fernando. Ayer en la Comisión Segunda nosotros tuvimos un debate, allá estaba ese señor alias Tornillo, Sanguino y los miembros de la FARC. Y uno de los temas que yo les decía es, aquí todo el mundo habla y ustedes hablan de qué ha cumplido o no el gobierno. Yo me pregunto qué ha cumplido la FARC. Según la ONU, que bien alcahueta ha sido el proceso y de ellos, nunca entregaron a los menores reclutados. Nunca entregaron la información de 700 personas con las que se comprometieron que están desaparecidas por esa organización narcoterrorista, a pesar de que son más de 8.000. La cuenta de desaparecidos por parte de ellos. No han entregado los bienes. Siguen cultivando coca y además sembrando de minas las zonas aledañas a la zona cocalera. Siguen atentando contra nuestras fuerzas militares y de policía. Más de 300 miembros de esa organización han sido capturados en reincidencia. Entonces, ¿de qué paz estamos hablando, doctor Fernando? El cuento de la paz es el cuento que nos viven chantajeando para permitirles delinquir a sus anchas. Y también se los dije ayer y lo repito desde sus micrófonos. Si no permiten que se dé un mínimo de justicia en Colombia para esos criminales atroces y de lesa humanidad, con que cuenten, que muchos colombianos, y entre ellos me cuento yo, voy a dedicar hasta el último día de mi vida para hacerlos comparecer en la Corte Penal Internacional, porque, doctor Fernando, delitos tan graves como el reclutamiento forzoso de menores, el abuso de mujeres y obligarlas a abortar de manera sistemática, esos campos de concentración que eran las zonas donde tenían a los secuestrados con alambres de púas, esos son delitos atroces y de lesa humanidad que no precluyen, que tienen que tener un mínimo de justicia, y justicia no es que digan la verdad y siembren lechuga. Esos campos de concentración como que se le olvidó a la gente, eso no lo recordamos sino usted y yo al parecer. ¿Usted se acuerda? Esa gente metida dentro de unas alambradas, mirando más allá de las alambradas con una mirada de angustia, con una mirada de estupor ante la tragedia en la que estaban viviendo. De eso no pasó nada. Y si les van a imponer, son penas alternativas. Senadora, usted es una estudiosa del tema. Porque yo trato de serlo, pero yo estoy muy lejos, yo no tengo el poder de ser un senador de la República. Usted sí debe saber que es una pena alternativa. ¿Por qué no nos cuenta a todos? Pena alternativa en nada.
ven alternativa es nada porque el Estatuto de Roma establece que debe haber proporcionalidad. Y aquí, y no solo eso, doctor Fernando, mire la gravedad, es que esos criminales sin pagar un solo día de cárcel están sentados en el Congreso. Ahora, esos que se escandalizan y esos partidos que prometen 200 vallas para defender a la JEP, yo les pregunto a ellos, durante todo el proceso engañaron a los colombianos, les dijeron que no iban a haber impunidad para delitos atroces y de lesa humanidad, les dijeron que no iban a tener curules gratis, les dijeron que las víctimas iban a ser el centro. Muchos colombianos, engañados por ellos, por Santos y la FARC, votaron que sí. Hoy son hechos cumplidos. Tráfico de droga, es que con sangre nosotros como pueblo hemos pagado esa fortuna y entonces ahora por un acuerdo entre Santos y ellos les van a lavar la plata, entonces los señores de la FARC van a continuar disfrutando de todos esos bienes, mientras los colombianos con nuestros impuestos tenemos que reparar a sus víctimas. Entonces, víctimas reparando víctimas, y los victimarios como pa' cuándo, y la FARC como pa' cuándo. Es que esas son las preguntas de fondo, doctor Fernando. Eso es lo que nosotros queremos que le respondan al país. Sobre eso es que queremos que le den la cara. Y mire, uno tiene que ser muy respetuoso, y yo lo dije ayer, y el respeto es un derecho, y cuánto mejor cuando ese derecho se gana. Entonces, a la señora presidenta de la FARC y a todos los que, de la JEP, perdón, y a todos los que están escandalizados, yo les pregunto, ¿el daño a la JEP se lo hace la valla? El daño a la JEP no se le hará las actuaciones de la JEP. Ese origen ilegítimo e ilegal que tiene ese tribunal no se lo hará el tener a muchos de sus funcionarios hoy ante la Fiscalía porque trataron de obstruir la justicia y de manipular pruebas para proteger a los narcoterroristas de la FARC. El daño a la JEP no se lo hacen unas vallas, se lo hace la propia actuación, el origen y las declaraciones de quienes pertenecen a la JEP. Sí, señora, y entonces para efectos estratégicos ellos tienen una cosa que llaman las disidencias, que son ellos mismos, y otra cosa que se llama el ELN. ¿De dónde salió el ELN si el presidente Uribe lo dejó liquidado? Eso no existía. ¿Quiénes son los del ELN? Los de las FARC. Esos alcahueteados por las Naciones Unidas. Esos son los mismos con brazalete distinto. Y mientras tanto siguen pasando cosas que uno... Hay momentos en que uno cree que no puede resistir. Yo, en lo único que soy como el Marqués de Bradomín, como don Ramón del Valle Inclán, no es en el talento, sino en que soy feo, católico y sentimental. Yo veo esos niñitos del Chocó tirados en un camastro, muriéndose de malaria, sin que nadie los pueda socorrer, porque estos bandidos disidentes de las FARC y los otros bandidos, que todo eso es igualitico, los pelusos y los no sé qué diablos, no les dejan entrar socorro médico. Y el país no se conmueve, senadora, se conmueve es con sus vallas exigiendo justicia y exigiendo, por Dios, socorro a las víctimas, como a esas criaturas negritas que se mueren de malaria sin que nadie las socorra. ¿Será eso posible? ¿Eso es el resultado de una sociedad cristiana? ¿Podemos convivir con eso, senadora? Eso es lo que nos tenemos que estar preguntando hoy, doctor Fernando. Yo no sé a qué hora en Colombia nos revirtieron los valores y nos dijeron que lo malo era bueno y lo bueno era malo. Yo no sé a qué hora a los colombianos les hicieron creer que la sola palabra paz justificaba pasar por encima de la Constitución, de la ley, del respeto a nuestros conciudadanos y a sus derechos, del respeto a las víctimas, de la necesidad de justicia, porque es que es muy fácil escoger frases aleatorias del Papa Francisco, pero el Papa Francisco también dijo que no era posible construir paz si no había justicia, y eso es lo que estamos clamando los colombianos, y que no nos llamen a engaños. Esto no es un tema de venganza, es un tema de justicia. Uno no puede pedir reconciliación, paz, perdón por decreto. Eso se genera, y se genera cuando hay justicia, cuando hay respeto por las víctimas, cuando caminamos por el sendero correcto, y es que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Es que dejar morir nuestros niños por no permitir los bandidos que entre la fuerza pública para mantener su corredor de coca y de minería ilegal está mal.
porque dejar que las víctimas de la Corporación Rosa Blanca no tengan el derecho a confrontar a sus victimarios, a quienes por años las abusaron, a quienes las arrebataron del seno de sus familias estando pequeñitas, a quienes las obligaron a abortar a sus bebés y ellas vieron morir más de uno a su lado, asesinado? Eso es malo, doctor Fernando, es que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Aquí no nos pueden venir a revertir los valores, a humillar, a hacer perder el norte como pueblo, como nación, como un pueblo que ha sido cristiano, que ha creído en los valores cristianos, que ha creído en la justicia, que ha creído en la necesidad de respetar a las víctimas, de respetar a los conciudadanos. Finalmente, ese es el tema, doctor Fernando. Esa es la pelea que nosotros estamos dando. Y otro mensajito, aprovechando que usted mencionó a los criminales del ELN. Ayer se rasgaban las vestiduras y criticaban al gobierno de Iván Duque porque no continuó el proceso de negociación con ellos. Los colombianos tenemos que rodear y defender al gobierno en la postura. No es posible ningún proceso de negociación con el ELN mientras no entreguen hasta el último de los secuestrados y no cesen de manera unilateral y verificable toda actividad criminal. Colombia tiene que dejar la sinvergüenzada que dejó de herencia el gobierno anterior, que es negociar en medio del ruido de los fusiles. Usted no se puede sentar con unos narcoterroristas mientras ellos continúan martirizando a su pueblo. Es que no podemos olvidar el atentado de la escuela. Es que ellos entraron a una escuela a poner una bomba, a asesinar inocentes, a asesinar jóvenes que tenían proyecto de vida, jóvenes con nombre y apellido, con hermanos, con novias, con papás, con mamás que los siguen llorando. Doctor Fernando, nosotros que tenemos que recuperar el sentido correcto de la historia, el sentido correcto como nación. Nosotros no podemos permitir que nos sigan chantajeando en nombre de la paz. En definitiva, senadora, para nosotros la conclusión es de que sus vallas no tienen sino un defecto, que son muy poquitas. Llenemos de vallas el territorio nacional, llenémosla de mensajes para que el corazón nuestro se llene de indignación, pero también de esperanza, porque la esperanza no puede nacer, sino de la indignación contra todos estos crímenes atroces que han cometido estos bandidos y que necesitan una reparación y necesitan una pena. Más suave, más tenue, lo que quiera, pero una pena y una pena efectiva. Cárcel física para los que han cometido estas atrocidades. Senadora Paola Holguín, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y ponga muchas más vallas, por favor. Gracias, doctor Fernando, a usted por ser el patriota y el faro de siempre, y lamento decirle que difiero profundamente en algo. Talento es lo que le sobra. Dios lo bendiga y nos lo proteja, porque usted es el que nos ilumina, el que nos impulsa a seguir en esta batalla, y cada colombiano que no se da por vencido, que en cada municipio, en cada vereda que visitamos, sale con esperanza, con fuerza y con la convicción de que la lucha por la patria merece todos los sacrificios y que la justicia es un derecho que tenemos que seguir reclamando hasta el final de nuestras vidas. Muchísimas gracias, senadora, y adelante. Aquí devolvernos no es una opción, no es una opción. Como dicen los militares, se dicen unos a otros, para atrás nunca, porque atrás asustan. Atrás asustan, senadora. Solamente adelante. Muchísimas gracias, senadora Paola Holguín. Bueno, queridos amigos, era la senadora Paola Holguín, una mujer a la que le sobra el coraje que no tienen muchísimos hombres en este país, o que no tenemos, para no entrar en discusiones. Paola Holguín nos da un ejemplo de entereza, de valor, de claridad, de claridad. Aquí hay que estar con las víctimas y no con los victimarios, como está la JEP. Así es. Así es, doctor Fernando. Así es, del lado correcto de la historia. La senadora Paola Holguín, que estaba con nosotros en la hora de la verdad, son las 7 de la mañana, 8 minutos.